Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy, miércoles de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Hoy, miércoles día 25 de marzo del 2020. Seguimos orando y unidos a través de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, unidos en la oración por el Santo Rosario contra el mal que nos acecha a todos, que es el COVID-19. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 49, versículos del 8 al 15. Esto dice el Señor: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos: salid, a los que están en tinieblas, venid a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Miradlos, venid de lejos, miradlos de norte y de poniente. Y los otros de la tierra de Sin: exulta, cielo, alégrate, tierra, romped a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha abandonado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta? No tener compasión del hijo de sus entrañas, pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 144, dice lo que sigue: el Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 5, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace es mismo hace también el Hijo. Eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que esta, para vuestra asombro.
Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quieren. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver, hermanos, no hace falta mucho decir en estas escrituras de hoy y en referencia a todo lo que nos está pasando. No hace falta decir mucho. Las propias lecturas hablan por sí mismas. La primera lectura del libro de Isaías, el capítulo 49, versículos del 8 al 15. Esto dice el Señor, está hablando que esto lo dice el Padre, nuestro Padre, el que nos ha creado, el que somos sus hijos. Dice, en tiempo de gracia te he respondido, un día propicio te he auxiliado. En toda nuestra vida nos ha respondido. Lo que pasa es que muchas veces no lo escuchamos. Y el Señor siempre nos ha auxiliado. Nuestro Dios Padre Celestial nos ha auxiliado en todos nuestros quehaceres diarios. Te he defendido y constituido a la alianza del pueblo para restaurar un país. Siempre procura la unidad de un pueblo, la unidad de una nación. No el que busca la desunidad, la desunión de un pueblo. Esos buscan el mal. Siempre buscan el mal. Dice, para repartir heredades deshabladas, para decir a los cautivos salid, a los que están en tinieblas venid a la luz, para decir a los cautivos salid. Nosotros ahora mismo estamos cautivos en nuestras viviendas. Cuando llegue el momento, vendrá el Señor y dice, salid de vuestras casas, salid hacia la luz, salid al sol, salid a las calles, dar gloria a Dios, dar alabanza, porque hemos salido de todo mal. Nos dice perfectamente que aún por los caminos pastarán, y ese camino que nosotros encontramos no nos faltará la comida. Siempre estará el Señor dándonos alimento, siempre que estemos en el camino del Señor. Lo mismo que escuché hace una hora, una monja lo puse en Facebook, una monja de Medjugorje, una de las profecías de Medjugorje, que dice de la venida de la limpieza de nuestras almas, y que nosotros nos veremos en verdad con nuestra alma, y los que están en pecado se verán con otra alma y tendrá la ventaja de poder
de ir al Señor y pedir perdón para limpiar su alma y estar en un alma en estado de gracia. Eso es importante porque es la misma profecía, no que solo que está en Mendiguore, también está en San Sebastián de Garabandal y está en Fátima y en Lourdes. Está, y cuando nos dice también la Virgen de Guadalupe en México, le dice a Juan Diego, le dice, pero ¿por qué te preocupas? No soy tu madre, no estoy yo aquí. Ahora se prevé la consagración de todos los países al Inmaculado Corazón de María en Fátima. Es importante eso, importantísimo. La consagración de todos los países al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está la salvación. Todos nos consagremos en el mismo momento, en el mismo tiempo, y pidamos perdón al Señor. Siempre pidiendo perdón, reconociendo que somos pecadores y queremos limpiarnos de nuestras culpas, de nuestras faltas y alcanzar la santidad, alcanzar la vida eterna. Y nos cogemos de la mano de nuestra Madre Santísima. Siempre nos acogemos de nuestra mano, la mano de nuestra Madre Santísima, y que nos acompañe hasta la casa del Padre, en unión de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo nos lo dicen perfectamente: el Señor es clemente y misericordioso, lento en la cólera y rico en la piedad. La misericordia de Dios es infinita, infinita. Nos castigamos nosotros mismos, nuestros problemas, nuestros pecados, nos matamos nosotros mismos, porque no vemos más allá. No vemos más allá. Somos nosotros tan ignorantes que tenemos que tropezar 3 veces en la misma piedra para dar cuenta que ese no es el camino. Procuremos siempre encauzarnos en el camino que el Señor nos marca. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer y endereza a los que se doblan. El Señor te ayuda, te apoya, no te vayas a caer. Te ofrece su hombro para que te apoyes en él. Depende de ti si te apoyas en el hombro del Señor o no. Si no te apoyas en el hombro del Señor, por ti mismo te caerás. Porque nosotros, sin Dios, sin nuestro Señor Jesucristo, no somos nada. En la lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, nos habla también perfectamente. Es impresionante y es precioso este Evangelio de hoy. Porque nos dice en el San Juan, el capítulo 5, versículos 17 al 30, nos lo dice perfectamente todo. Vamos a determinar, estudiar qué es lo que podemos añadir, qué es lo que podemos, trasladar a la vida cotidiana de hoy. Nos dice perfectamente, dice: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. El Señor actúa y Dios también actúa. Dios Padre y Dios Hijo actúa. Y no solo Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el que habita en mí, el que toda persona bautizada a través del Espíritu Santo, bautizada, y si tiene la llama viva, está en el estado de gracia. Es importante sentirse amado y querido. Dice: Jesús tomó la palabra y les dijo, dice: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que quiere hacer al Padre. Lo que hace eso mismo hace también el Hijo. El Hijo ve lo que hace el Padre y el Hijo siempre toma ejemplo del Padre.
lo vemos en la vida cotidiana de hoy en día. Nuestros hijos miran cómo los padres nos portamos, cómo nos guiamos, cómo solventamos nuestros problemas, y ellos toman de ese ejemplo. El Hijo del Hombre hace lo mismo que hace Dios, porque el que ve al Hijo ve al Padre. Es importante. Dice, lo mismo que el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. El Señor ama a todos, y el Padre también ama a todos, y el Padre resucita a todos los muertos, todos que pidan, porque todas las personas tienen derecho a arrepentirse, tienen la opción de pedir perdón por sus pecados. Nos dice la Sagrada Escritura de hoy que todos resucitarán. Unos resucitarán directamente a la vida y otros resucitarán al juicio. Y la misericordia de Dios ahí es infinita. Y ahí tendrás que pedir perdón de todos los pecados. Tendrás que arrepentirte de todos los pecados. Y tendremos que reconocer que somos pecadores. Y que eso no nos impide tener que tomar la penitencia que nos fue impuesta. Porque tenemos que aprender de que eso no podemos pecar. Porque el pecado se nos ha metido dentro de nuestras almas. Y vivimos en un mundo material. En un mundo que es todo riqueza. Ay, qué perfil tengo, voy a ponerme la mejor ropa, voy a vestirme lo mejor, tal. Eso es espejo, pero no es lo que está aquí dentro. A Dios le interesa lo que está aquí dentro. Este corazón nuestro, eso es lo que es más importante. Y ya nos dice, en verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Dice, porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, y ha dado también al Hijo, tener vida en sí mismo, le ha dado potestad en juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre. Es el Hijo de Dios vivo, es el mismo Dios, es el Verbo que habla en el libro de Génesis, es el principio, había la palabra, y la palabra vivía junto a Dios, y la palabra era Dios, y es el Verbo, esa palabra, y sin la palabra no se pudo hacer nada, y la palabra es la que creó el universo y se encarnó a través de María para morir como un cordero para salvar nuestros pecados, porque éramos nosotros los que íbamos a morir, los que íbamos a ser clavados en la cruz, íbamos a quedar destruidos. Y el Hijo del Hombre pidió al Padre, en vez de ponernos nosotros de la destrucción de la humanidad y volver a construir una humanidad nueva y limpia, sana de todo pecado, Padre, no pongas al hombre en nuestra humanidad, me pongo yo en el lugar del hombre, y a través de mí perdónale los pecados. Soy el Cordero vivo, el que da la vida. Con mi muerte le da la vida eterna. Con esa resurrección morimos en el pecado y resurgimos en la vida, lo mismo que hizo el Señor. Tenemos que ser conscientes. Podemos estar horas hablando con esta lectura del Santo Evangelio según San Juan. Es preciosísima. Y dice, no sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que han hecho el bien saldrán en una resurrección de vida, y los que han hecho el mal en una resurrección de juicio. Los que hemos explicado antes.
Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor nuestro Dios, el Señor Jesucristo nuestro Dios, no hace lo que Él quiere. Ya incluso lo ha determinado cuando fue antes, estamos en tiempos de Cuaresma, en el rezo en el monte de los olivos. Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está aquí para hacer la voluntad del Padre, y es el Padre el que hace le da, porque sabiendo que está con la voluntad del Padre y el Padre lo va a acudir, no hay miedo a la muerte, porque hemos resurgido a la vida en Cristo. Seamos valientes. Es muy precioso este Evangelio. Hay que leerlo muchas veces, y va a salir varios puntos que, bueno, pues es importante enriquecernos en nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria es importante. Bueno, hermanos, hermanas, nos vemos en el próximo vídeo. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hasta mañana. Bendiciones.